La caligrafía hará que dejen de sonar las glotis. Buenos días a todos, nos encontramos hoy en un nuevo episodio de Espacio 58. El día de hoy nos encontramos con Elsa Moreno. Es una persona que se dedica a la poesía, a la danza y a las artes escénicas y que también ha publicado su libro En un lugar limítrofe con una serie de poemas de los cuales estaremos hablando hoy. Bueno, primero que todo, Elsa, quería darte este espacio para que te presentases, que nos contases un poco cómo han sido tus primeros acercamientos a la poesía y cómo ha sido tu camino hasta llegar a ella. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme por este espacio. Bueno, como ya lo has dicho antes, pero sí, yo me defino como poeta y creadora escénica porque para mí siempre han venido unidas, ¿no?, las artes escénicas con la palabra, con la literatura, con la poesía. Yo empecé, de hecho, desde la danza. Siempre me han interesado mucho las artes, sobre todo las artes escénicas, ¿no? Como que tenía ese bichito, esas ganas de ponerme encima de un escenario. Y más adelante, con 14 años, cosas así, claro, es un momento, pues, adolescencia, de mucha efervescencia emocional y todo eso, y siempre he sido una persona muy sensible y de alguna manera, no sé por qué, me nació como expresarme a través de la poesía, sin yo haber tenido previamente ningún acercamiento a la poesía más allá de lo que nos daban en el colegio. Entonces fue como una cosa muy intuitiva, ¿no?, de decir, bueno, necesito escribir esto, era como una cosa también muy terapéutica, ¿no? Y encontré como una especie de placer en ese juego, ¿no?, de crear metáforas con las palabras, de hacer poesía, sin yo entender muy bien aún lo que estaba haciendo. De hecho, creo que es un proceso muy natural, ¿no?, que todas cuando empezamos a escribir siempre decimos, no, pero esto no es poesía, yo escribo estas cosas, ¿no?, estos textos que yo escribo, y tardas como tiempo en quitarte ese miedo, también en rebajar la poesía de ese estatus en el que la tenemos y traerla a una práctica muchísimo más cotidiana. Y bueno, como yo estaba estudiando en el conservatorio de danza, ahí teníamos una asignatura de composición. Y cuando yo me empecé a interesar por la poesía, que empecé, pues, a generar mis propios textos, pero también a leer a otros autores, empecé con Gloria Fuertes, con Becker, ¿no?, porque eran, pues, los libros que tenía en casa de poesía, o sea, más allá de eso, pues tampoco había más en mi casa. Y empecé como a integrar en estas composiciones del conservatorio algunos poemas, como de manera como muy intuitiva. Para mí tenía sentido, si yo tenía que montar un solo de danza y yo estaba obsesionada con la rima 4 de Becker, era como, bueno, pues voy a aprovechar esto, ¿no?, y voy a hacer un solo de danza en base a este poema y lo recito en directo. Y luego ya con el tiempo, no, a mí como que me estimulaba mucho, ¿no?, esta idea de moverme y hablar a la vez. Era como, bueno, pues un juego. O sea, para mí la creación artística siempre es un juego. Y pues fui trazando ese camino y ya con el tiempo fui siendo consciente, ¿no?, de qué herramientas estaba utilizando, de que esto también viene de una tradición, que podemos hablar de poesía escénica, de poesía expandida, y bueno, y a día de hoy sigo investigando, ¿no?, un poco en esta fusión. En el agua que me queda flota un insecto. Podría inventar una cultura que lo incluya en la dieta, pero eso significa construcción, cercamiento, ficcionar, clase, identidad por exclusión, jerarquía, aunque se tumbe en ser en contra de los que no son. Asumiré que el insecto quiso flotar en el agua que me queda. Asumiré mi sed. También es verdad que sí que haces una combinación muy orgánica entre la danza y la poesía. También me gustaría saber si, bueno, me comentaste que a la edad de los 14 fue como que recordaste que empezaste un poco, que se empezaron a entrelazar estas dos disciplinas. En tu proceso creativo, ¿cómo lo ves desde estas dos disciplinas, teniendo experiencia en las dos, en ambas? ¿Cómo lo entrelazas? ¿Cómo es tu proceso a la hora de crear? Claro, mis procesos creativos, bueno, te iba a decir que son un poco anárquicos, porque me cuesta seguir una metodología, pero, o sea, últimamente lo que estoy pensando es que mi proceso creativo es
continuo, ¿no? O sea, el proceso de creación para mí empieza en el mismo momento en el que salgo a la calle y estoy observando mi entorno, ¿no? Y estoy con esa escucha activa para recoger material que después voy a utilizar en mis poemas y en mis creaciones, ¿no? Entonces el proceso de creación empieza en la vida misma, ¿no? En la manera de habitar el mundo, la manera de escuchar, de observar, de relacionarse. Nunca sabes de dónde puede venir la inspiración, ¿no? Entonces es un poco un modo, un estar, ¿no? Más que una actividad concreta. Pero sí que después de esta primera parte, ¿no? Un poco pues más abierta, donde simplemente dejas que vaya entrando la información, sí que llega un momento en el que vas filtrando, ¿no? Qué de todo esto que me llega pues me interesa o creo que puede tener potencial poético, lo que sea. Entonces como que vas tirando del hilo. Y yo sí que tengo un momento bueno, yo llevo siempre encima una libreta pequeñita del tamaño bolsillo, entonces así cualquier cosita esta que viene, una frase que he pensado, que he escuchado, una cosa que he visto, tal, enseguida la anoto. Claro. Y después, cuando ya tengo tiempo, pues proceso esos textos, ¿no? Y intento continuarlo siempre sin saber, generalmente sin saber qué es lo que me va a contar el texto, ¿no? O sea, yo no escribo pensando voy a escribir sobre esto, sino que a partir de esa frase, de esa idea, dejo que el resto siga viniendo, ¿no? Casi como si, bueno, llegase de otro lugar que no es mi propia intención. Dejo mucho que sean las palabras las que aparecen. Entonces, en ese proceso de escritura hay también, o sea, lo acompaño siempre de la oralidad. Mientras voy escribiendo, voy recitando en voz alta para ver cómo suena, qué me pide de ritmo, qué palabras aparecen y así como dejar un poco de lado eso, como el mensaje que yo quiera transmitir, sino, o sea, yo lo voy descubriendo conforme va apareciendo y dejo que aparezca de manera física, ¿no? Concretamente en mi boca y en mi voz, porque también me gusta entender la voz como materia, como cuerpo. Y ya la última fase, que sería pasarlo al cuerpo, ahí es un proceso muy orgánico, ¿no? También viene de un entrenamiento continuo con el cuerpo, de que yo todos los días me hago mis momentos de estiramiento, de un trabajo corporal, como de atención para tener siempre ese cuerpo como disponible, atento, despierto. Entonces después, cuando ya considero que el texto está terminado, lo paso por el cuerpo, por la voz y dejo que sea el cuerpo el que responda, ¿no? O sea, yo confío muchísimo en la intuición de mi propio cuerpo a la hora de hacer pausas, a la hora de hacer gestos, de cambiar la entonación. Yo siento que ya está, entonces yo simplemente atiendo a lo que mi cuerpo está pidiendo y hago una especie de filtro, ¿no? Para que eso al final tenga una forma concreta, pero para mí mi proceso creativo se resume en estar disponible y abierta a lo que me vaya llegando. Claro, qué bonito. Es un poco también como estar presente, ¿no? Sí. En la vida normal, estar presente y observar un poco lo que nos rodea, pero también al mismo tiempo estar presente con uno mismo y hacia adentro, o sea, no solo hacia afuera de observar, sino también sentir qué sientes tú dentro, cómo lo sientes físicamente, no solo del entorno, sino del interior también. Sin voluntad, no hay una escapatoria al torrente del tiempo. Ni una palabra amable, ni una ternura genuina y generosa. Sin predisposición, no hay un espacio alternativo a la tierra cercada. ¿Y qué es el amor sino salirse de una misma? ¿Qué sino lo sagrado? Desprenderse de uno para mirar al otro y querer que éste exista. En tu poemario, En un lugar limítrofe, está dividido en 3 momentos. La hora dorada, noche oscura y la hora blanca. ¿Podrías contarnos qué significa para ti estas 3 partes y cómo de alguna manera estructuran el viaje emocional y poético del libro? Claro,
Para mí este libro tiene como una dramaturgia interna que puede ser más o menos explícita, o sea, yo realmente no sé hasta dónde se ve, porque como yo ya conozco lo que quiero contar, no sé realmente el lector qué es lo que percibe, ¿no? Pero esta división, o sea, un poco el escenario, la dramaturgia que yo planteaba para este libro es la voz poética, ¿no? Que, bueno, sí, la voz poética que enuncia esos poemas. Digamos que se adentra a un bosque, ¿no? Está en un proceso de separación con la ciudad, decide como darle la espalda, renunciar a la construcción y adentrarse en un bosque, ¿no? Como para perderse de manera voluntaria. Este viaje sucede en el transcurso de una noche, ¿no? Como que la entrada al bosque sería la hora dorada, el interior del bosque es la noche oscura, que es el momento en el que se pierden las formas, dejas de ver, ¿no? Como que la vista desaparece y la vista reaparece en otros sentidos. Y claro, también es un momento como casi de locura, ¿no? Por este sinsentido, por la desaparición. Y como en ese momento, en ese borde a punto de estallar, ¿no? de rendirse, aparece la hora blanca, que es el primer rayo del alba, del día, y con la hora blanca ya se vuelve a iluminar ese bosque y de alguna manera esta voz poética termina de cruzar ese escenario. Sí, bueno, justamente en base a eso, que tu primer poemario se siente un poco como una vista crítica, pero también sensible a las relaciones afectivas, al amor, a los sentimientos. A mí me ha gustado mucho esta manera que tienes de referirte a las relaciones afectivas como un bosque o esto que sentimos, incluso no tiene que ser una relación afectiva. Porque es un bosque como un organismo vivo, ¿no? Sí. Algo que pues, se transforma, que crece y que de alguna manera pues, siempre consigue su lugar en el ecosistema. Quisiera saber para ti qué significa que estas relaciones o que estos sentimientos sean más como un bosque y no tanto como una estructura fija, ¿sabes? Que está ahí y no se mueve y no crece, no se transforma. Claro, la idea del bosque la rescaté, la cogí del libro de terror, Sistema monógamo, terror poliamoroso, de Brigitte Vasallo, donde ella precisamente habla de la red de apoyos y la red de vínculos como un bosque. Entonces de ahí cogí esa idea. Y para mí eso, como las relaciones, los vínculos se parecen a un bosque en el sentido eso de que es algo que está vivo, ¿no? De que las formas no son únicas, son diversas, ¿no? Como cada árbol tiene su forma, pero a la vez está todo unido como con una geometría que parece que es perfecta, ¿no? O sea, tú cuando observas un bosque son todo formas onduladas, oblicuas, pero está todo colocado de una manera armoniosa, ¿no? Entonces es esa confianza en la forma natural, ¿no? Como que las cosas saben tomar su lugar y su forma. Entonces me gusta ver las relaciones desde ese lugar de nos vamos a colocar donde nos tengamos que colocar y va a estar bien este espacio. Es el espacio que nos toca ocupar y que al final nos vamos a retroalimentar entre nosotras, vamos a compartir esta tierra de la que todas nos nutrimos y además debajo de la tierra en lo que no se ve está el micelio, que es aún más extenso que el bosque y que las ramas, ¿no? O sea, todo lo que va por dentro que al final nos une a todas, para mí es una imagen que me estimula mucho. El bosque se alza ante mis ojos como un tribunal, una sentencia que no llega a pronunciarse. Permanece acechando las ramas todas. Y yo he de descifrar el viento. Y creo que hoy en día también es un tema muy actual, ¿no? Muy latente. ¿Crees que, por eso te pregunto, crees que hoy en día es importante visibilizar que existen estas maneras de amar que a lo mejor se separan un poco de lo normativo, lo tradicional, y sientes que como sociedad hemos avanzado un poco en cuanto a esas libertades personales y en cuanto a la manera en cómo percibimos
las relaciones afectivas, por ejemplo. Sí, yo sí que percibo que ha habido una evolución, o por lo menos estos temas ya están más sobre la mesa. Yo recuerdo cuando empecé a descubrir lo que era el poliamor o las no monogamias, las relaciones abiertas o cualquier cosa que no fuese una monogamia tradicional y normativa. Yo era la única persona de mi entorno, ¿no?, que conocía todo eso. Era una cosa como muy concreta que tenías que investigar adrede, ¿no? Y ahora con el tiempo escucho a chavales y chavalas de 15 años que ya tienen esto mucho más normalizado, ¿no? Ya les suenan, hablan de esto. Entonces como, vale, qué bien, para las nuevas generaciones esta posibilidad existe. Yo creo que lo importante de visibilizar todo esto es abrir el paradigma del amor y de los vínculos y tener la tranquilidad de que el amor es una cosa, o sea, es universal a la vez que es propia. O sea, cada persona va a sentir y a vivir el amor de una manera y creo que lo responsable y lo bello es respetar la manera que tienen las otras personas de amar, a la vez que tú eres honesta con tu propia forma de amar, ¿no? E igual que esos árboles que decíamos, ninguno se parece al otro, pero todos se encajan de manera armoniosa, ¿no? Claro. Entonces creo que todo esto nos permite ser más conscientes sobre cómo amamos y cómo queremos amar. Claro, sí, también creo que es un tema muy importante la sinceridad, ¿no? En cuanto hacia afuera y en cuanto hacia adentro, la sinceridad contigo mismo de aceptar, de reconocer que sientes cosas que a veces quizás se salen un poco de lo normativo y que también está bien, ¿no? O sea, sentir lo que sintamos. Por otro lado, volviendo al libro, En un lugar limítrofe, es un título que ya sugiere una exploración de las fronteras, de lo incierto, de lo que está en tránsito. ¿Podrías contarnos cómo nació este libro y también cómo nació el título? ¿Y qué significa para ti habitar este lugar limítrofe desde la escritura? Pues para mí el límite siempre me ha llamado mucho la atención, o sea, porque yo siempre he sido una persona que le ha gustado explorar sus límites, pero no llego a cruzarlos del todo, o sea, no voy por ahí rompiendo mis barreras, no, yo soy muy miedica, yo le tengo mucho miedo a todo, pero a la vez soy muy curiosa, entonces como que yo muchas veces voy a los límites, ¿no?, a ver pues hasta dónde puedo llegar, ¿no?, a nivel físico, a nivel emocional, hasta dónde puedo llegar, asegurarme si realmente es un límite o si igual puedo expandirlo un poco más, ¿no? Como que me voy tentando a mí misma, me gusta como llevarme al borde casi de la fractura, ¿no?, de la ruptura. No sé, pues por una cuestión de adrenalina, supongo, ¿no?, o de dopamina, pero bueno, sí que en este libro, o sea, concretamente ahí hablo de esos límites, de hasta dónde puedes llevar tus relaciones, ¿no?, o tu amor, esta cosa de no quedarme con la convención de cómo debo sentir, ¿no?, sino realmente explorar hasta dónde llega mi mapa, hasta dónde llega mi margen. Y de ahí el título, ¿no?, de En un lugar limítrofe, porque al final es esa mirada del abismo de mi sentir, ¿no?, y de mis afectos. Entonces hay mucho pues eso, de miedo, de curiosidad, pero otra cosa una anécdota sobre el título del libro, yo lo puse, ¿no?, pues eso, hace tiempo, me gustaba mucho cómo sonaba, ¿no?, En un lugar limítrofe, para mí es como importante la sonoridad, me gustaba y yo, check, adelante. Y me han preguntado muchas veces que cuál es ese lugar limítrofe, ¿no?, y en plan de, a ver, pues es un espacio abstracto, tal, no sé cuántos. Y tiempo después, muchos meses, no sé si un año después de haber publicado el libro, estaba yo paseando por el Barranc del Carriset, que es un barranco que cruza por l'Horta-Nord, ahí en Valencia, que es donde yo he crecido. Y yo me he criado paseando por ese barranco día sí, día no, o sea, es mi lugar de paz. Yo digo que cuando no sé qué hacer o cuando no sé dónde ir, me voy al barranco y ya está. Y me pongo a caminar y las cosas de alguna manera se solucionan. Y un día estaba yo caminando por el barranco y claro, yo de repente miré a la derecha y veía la ciudad de Valencia, ¿no? Se veían como los edificios, porque además es el primer pueblo que hay después de Valencia, está pegado a la ciudad. Yo veía los edificios. Miraba a la izquierda y veía huerta, ¿no?, ya todos los pueblos de la huerta, tal, y miraba al frente y tenía el mar, tenía ahí la costa. Y entonces de repente
yo estaba así, digo, ostras, este es el lugar limítrofe, ¿no? O sea, resulta que me he criado en ese propio límite, ¿no? En un límite geográfico bellísimo y me hizo como mucha ilusión, ¿no? Decir, claro que este iba a ser el título de mi primer libro, porque yo me he criado en ese límite, ¿no? Entre esa ciudad, entre el campo y entre el mar. Claro. Y también me gustó mucho eso que decías de explorar los límites, ¿no? De un poco, y también tiene que ver mucho con el miedo, también que tenemos a lo desconocido, un poco a lo que hay fuera de ese límite. Es cierto que ahora tú pues has tenido mucha exposición, pues has salido de este lugar limítrofe bastante y quería saber cómo llevabas esa parte del miedo, o sea, ¿crees que para ti el miedo es mejor como afrontarlo y de alguna manera como hacerle cara o quizás ir poco a poco, dependiendo de la persona, obvio, pero para ti ¿cómo ha sido ese proceso? Yo no soy de provocar al miedo, o sea, yo no soy tan valiente, pero sí que, bueno, yo tengo mucho miedo porque me asusta la incertidumbre, el no saber que, pues eso, qué puede pasar, que las cosas salgan mal, que cualquier cosa, ¿no? O sea, todo lo que se mueva me da tanto miedo como curiosidad, o sea, para mí van de la mano el miedo y la curiosidad y creo que es algo súper natural. Entonces, para mí no queda otra que hacer las cosas con miedo, ¿no? Claro. Y tener pues esa red de apoyo que sé que no va a pasar nada, ¿no? Para mí ese es mi mantra, ¿no? Decir, tía Elsa, no va a pasar nada, o sea, lo peor que puede pasar nunca va a ser tan grave, vas a estar bien, o sea, siempre vas a estar bien, ¿no? Claro. Como que me lo intento decir y sé que suena súper naif, pero realmente es lo que necesito pensar para poder hacer cosas, Claro. ¿no? O sea, tía Elsa, vas a estar bien, aunque suceda cualquier movida inesperada, que las cosas no salgan, que da igual, vas a estar bien porque es que eso al final es una cosa que se tiene que llevar dentro. Yo no estoy segura de que lo lleve dentro, pero estoy yendo a terapia, entonces estoy intentando tener las herramientas y sí que tengo una red de apoyo maravillosa que sé que va a estar presente y creo que, o sea, contra el miedo lo único que se puede hacer es abrazarlo, ¿no? Y decir, bueno, sí, estás aquí, bueno, Claro. pues vamos. Es como hacerlo con el miedo. Sí. Es directamente. Vale. Bueno, quería hablar de tu poema, creo que los besos se dan en la boca. Creo que los besos se dan en la boca porque es de donde brotan las palabras. Si yo te besara la punta de los dedos, estaría buscando una caricia. Si te besara la suela del zapato, estaría buscando un camino. Si te besara los párpados cuando estás dormido, estaría pidiendo permiso para entrar en tus sueños. Pero te estoy besando los labios porque quiero escuchar mis palabras salir de ti. Otra vez. Si te besara la planta de los pies, buscaría un paso en falso. Si te besara la parte interna del codo, buscaría tus cubículos. Si te besara la sombra, no sabría lo que busco, pero estaría tan cerca. Si te buscara esta noche, besaría a cada extraño hasta encontrarte. Otra vez. Si te besara, sería escurridiza por un lienzo carne que se desborda y que se expande por las vigas de mi casa. Treparía escurridiza por un muro fronterizo, entre la piel de la carne que se inyecta en una estructura impersonal llamada nombre. Estaría consumida antes siquiera de abrir los labios si te besara. Y no podemos hacer nada por esta muerte, Demasiado, otra vez. Si te besara, sería escurridiza por un lienzo carne que se desborda y que se expande por las vigas de mi casa. Treparía escurridiza por un muro fronterizo, entre la piel de la carne que se inyecta en una estructura impersonal llamada nombre. Estaría consumida antes siquiera de intentarlo, invocaría un cataclismo solo con pronunciarlo y por eso, me guardo quieta, atenta, al tanto, alerta, por si acaso hubiese atisbo de encontrar el punto medio entre los muros donde no hacernos daño,
donde solo darnos cuenta de hasta dónde llega el beso, antes de que llegue la rabia. Me pareció muy potente cómo ese gesto tan íntimo se vincula con el lenguaje, y en ese mismo poema también me llamó especialmente la atención como la repetición, como la corrección constante que haces con la expresión otra vez. ¿Me podrías contar, o sea, como de dónde nace este recurso? Si tiene que ver un poco más con la dificultad de nombrar sentimientos, o quizás más como que esta es la manera como yo lo he interpretado, que es como hay veces que el sentir no es lineal, ¿no? No es siempre lo mismo, sino que, como estábamos hablando del bosque, va cambiando. Sí, o sea, este poema a mí me fascina como algo que yo escribí en mi intimidad más absoluta, y desde esa ingenuidad, de repente, bueno, como que esté llegando a tantos corazones, ¿no? Es como, pues mira qué bien. Este poema, eso yo lo escribí sin saber lo que estaba escribiendo, ¿no? Que es lo que me pasa siempre. Pero sí que conforme iba escribiendo, es que recuerdo perfectamente el día que lo escribí, yo estaba, pues eso, con el proceso de escritura de este libro. Yo tenía claro que quería investigar como esta deconstrucción de los modelos afectivos, de la manera de nombrar o de expresar el amor, que otras maneras hay, a la vez que me intentaba reconciliar con la tradición romántica, porque digo, es que si me enfrento a ella, me bloqueo, siento que juega a mi contra, ¿no? Prefiero como ser porosa, aceptar esta tradición romántica que viene, a la vez que soy consciente de que yo quiero construir otra cosa, ¿no? Entonces es como, vale, sí, acepto esta parte de mí, pero yo sigo caminando hacia otro sitio. Y este poema nace de ahí, o sea, recuerdo que empecé a escribir, plan, el primer verso, ¿no? Pues creo que los besos se dan en la boca porque es de donde brotan las palabras, tal, sigo escribiendo. Si te besara la punta de los dedos, buscaría una caricia, tal. Escribí la primera estrofa y dije, che, me suena muy cursi, muy cliché, es muy romántico, tal, y escribí otra vez, si te besara, tal, no sé cuántos, y yo misma estaba intentando de construir esta manera de expresar pues un amor muy fuerte que yo estaba sintiendo en ese momento, y el poema es ese proceso mío mental, ¿no? Que va desde un cliché romántico hasta yo obligarme a ir al extrañamiento, ¿no? De decir, tía Elsa, rompe con esto, y entonces llegamos al final, ¿no? Al si te besara sería escurridiza por un lienzo carne que se desborda, tal, como que fue un ejercicio de forzar la imaginación para decir, tía, otros escenarios que no tengan sentido, pero que sí que tienen sentido de alguna manera, porque el amor también puede ser un lienzo carne que se desborda, ¿no? Y así nació el poema, ¿no? Y de repente como que yo misma me sentía exaltada mientras lo escribía, entonces de ahí ese momento de, vale, quieta, atenta al tanto, y ya te digo, fue como un proceso, o sea, fue un viaje emocional que bueno, pues está representado y tal cual. Claro, es como me comentabas de tu proceso creativo justamente, ¿no? O sea, me imagino que lo empezaste a escribir y tú misma, o sea, como que el poema te pedía esas cosas. Sí, totalmente. O sea, como que te venían y te lo exigían y tú de alguna manera lo terminaste haciendo de una manera muy hermosa, la verdad. Y pues eso. Vale. Quería preguntarte también, en ese mismo poema, ¿cómo entiendes la relación entre lo que se dice y lo que se encarna? Un poco, bueno, lo hemos hablado, pero ¿cómo lo ves tú y qué lugar ocupa el cuerpo, tanto en lo poético como en lo escénico, dentro de tu forma de escribir y crear? ¿Puedes repetirme la primera pregunta? ¿Cómo entiendes la relación entre lo que se dice y lo que se encarna? Claro, es que yo en mi experiencia siento que de alguna manera el cuerpo es, o sea, pueden relacionarse de infinitas formas, ¿no? Y ahí la investigación y la libertad creativa de cada uno y qué relaciones se encuentra. Pero yo una de las cosas que veo es que a mí, por ejemplo, el cuerpo muchas veces me sirve como de reverberación de la palabra, ¿no? O sea, como
yo cuando estoy recitando es igual que cuando estoy gesticulando, el cuerpo acompaña la intención de las palabras y para mí muchas veces el cuerpo está ahí, solo que igual está más amplificado, ¿no? Porque hay una conciencia escénica, entonces es esta idea de hacerse grande a través del cuerpo. Yo me imagino como una materia vibrante, ¿no? que crea como una especie de aura que se expande, para mí eso es la presencia escénica, ¿no? Entonces el hecho de que el cuerpo acompañe la palabra, sea esa reverberación, creo que es lo que hace que la palabra llegue a quien está escuchando, ¿no? Cuando muchas veces he escuchado a poetas recitando en directo que igual no tienen un trabajo de cuerpo, a veces es como que aparece una barrera, ¿no? Que no se llega a transmitir ese mensaje, esa palabra. A mí me pasa que los escucho y digo, siento que no estoy descodificando lo que dicen, ¿no? Es como casi como si no entendiese esas palabras, porque es como si no llega, o sea, siento que el cuerpo amplifica, ¿no? Y también permite que haya una empatía visceral, corporal. Una cosa que me dicen muchas veces después de mis recitales es, no he entendido nada, pero me ha encantado, ¿no? Y yo pienso, o sea, me ha encantado literalmente, ¿no? El hecho de estar encantada, ¿no? Como bajo un encantamiento. Claro. Al final es el cuerpo tiene algo mágico, ¿no? Y como que crea esa vibración visceral con la que conecta el espectador y es como está conectando con el cuerpo, con la emoción, más allá de la lógica, ¿no? Porque al final la palabra es logos y entonces, no sé, como que no me importa que no me entiendan, ¿no? Que no entiendan las palabras que digo, que no las pillen, pues que las lean en el libro, ¿no? Te las lees tranquilamente y a ella las podrás entender. Pero yo cuando recito en directo estoy ofreciendo otra cosa, ¿no? Al final quien está hablando es mi cuerpo y mi voz es el sonido que hace mi cuerpo y da la casualidad de que son palabras que existen. Claro, y es utilizar también el cuerpo como una herramienta para transmitirlo, ¿no? Como que sea más, de alguna manera, más potente el mensaje, o sea, que llegue de una manera más profunda. Vale. También te quería preguntar sobre, bueno, estamos en una época de redes sociales, de globalización, y a ti te he visto bastante activa por las redes sociales, por Instagram. Quería saber cómo ha ayudado esto en tu carrera, cómo te ha beneficiado, si te ha beneficiado o no, o cómo has utilizado esta herramienta. Las redes sociales han sido una lanzadera para mi poesía y yo lo sé y soy consciente. Yo llevo utilizando las redes sociales pues desde que era adolescente, ¿no? Que me creé mi perfil en Instagram y nunca he sido pudorosa con mi obra ni con mis procesos creativos. Yo siempre he compartido todo lo que hacía y para mí era como una cosa natural, ¿no? Entonces al final pues bueno, pues con el tiempo también va madurando mi obra, va madurando mi estilo y eso, pues se han juntado un par de cosas que han hecho que se viralice un poema, ¿no? Pues el poema de los besos y eso de repente, ¡fua!, como la pólvora, ¿no? Empiezan a subir miles y miles y miles de visualizaciones y de seguidores y tal y es como... Es una sensación muy extraña, ¿no? Porque de repente hay una disociación entre todo lo que está sucediendo en esa red social, pero tú vives en un plano físico, ¿sabes? Entonces para mí era como si hubiese mucha actividad en un mundo que existe, pero no es en el que yo estoy, es como, ¿qué? Y tardé tiempo en procesarlo y en decir, o sea, yo me tengo que recordar mucho que para mí el mundo real es es el mundo físico. A mí lo que me gusta es recitar en directo y recitarle a la gente. Las redes sociales sí están bien como un escaparate para mostrar pues mi trabajo, lo que voy haciendo, porque también me gusta eso, ¿no? El poder comunicar y transmitir a personas que pues geográficamente no podemos estar cerca y que le llegue mi mensaje, mis escritos, mis vídeos a personas de Latinoamérica. Me encanta, me maravilla, pero a mí lo que me llena es el mundo físico, el Claro. mundo real. Entonces, bueno, voy dosificando un poco mi relación con las redes sociales. No me esfuerzo a hacer cosas que no me apetezcan. No quiero estar en redes sociales para mantener el engagement y para seguir subiendo seguidores. No. Claro. O sea, yo subiré lo que me apetezca, cuando me apetezca, desde esa voluntad de compartir lo que son mis procesos, que es lo que he hecho siempre, compartir mis procesos, quitándome de perfeccionismos. Yo subo muchos trabajos que están a mitad y me da igual.
Y sí, ya está eso, como que es recordar que la vida es esto. Claro, es lo tangible un poco, sí, ¿no? Sí. Eso justamente me lleva a mi siguiente pregunta, que era que vivimos en un tiempo donde todo se expresa constantemente, estamos constantemente recibiendo información, ¿no? Y sobre todo en las redes, pero a veces cuesta mucho decir lo que realmente sentimos. Como que todo el mundo comparte cómo se siente, pero al mismo tiempo en las redes sociales hay una distancia que cuesta un poco, como que expresarse realmente y ser realmente quien uno es. ¿Crees que con esta realidad estamos más conectados o por el otro lado que cada vez nos estamos aislando más? Yo creo que, falta muchísima escucha. O sea, creo que las redes sociales, precisamente porque funcionan por algoritmos, entonces lo que hacen es potenciar la polaridad de la sociedad, que solo consumas contenido que es afín a ti, entonces te va como alimentando lo que es esa propia identidad construida y terminas, o sea, es muy onanista todo eso, ¿no? Porque te quedas solo con tu burbuja y en tu parcela, ¿no? Y escuchando mensajes que quieres leer y emitiendo esos mismos mensajes para posicionarte dentro de ese grupo identitario. Y no hay una apertura real, ¿no? Después de repente salimos al mundo y a mí me pasa que yo me creo que todo el mundo tiene una mente, una visión súper abierta y progresista y luego salgo al mundo y me doy una hostia que flipas, ¿no? Entonces es como, o sea, yo creo que hay que opinar menos y lo digo aquí después de estar dando una chapa increíble y de dedicarme a escribir, ¿no? Pero tenemos que hablar menos, o sea, está muy bien que tengamos un pensamiento crítico, que tengamos nuestras opiniones sobre el mundo, pero creo que siempre tienen que estar abiertas, que siempre tienen que ser fluidas y que no podemos aferrarnos a las opiniones y construir nuestra identidad desde ahí, ¿no? Porque entonces ahí ya se ha cortado la comunicación. En el momento en el que te apegas a una opinión, ya se corta todo el flujo. Claro. Sí, y justamente en eso, por ejemplo, ¿qué lugar crees que ocupa la poesía, ya que tú estás metida en este mundo de las redes y tal? ¿Qué lugar crees que ocupa la poesía en este medio de sobreexposición? ¿Crees que podría ser un refugio, una grieta o como una forma más honesta de comunicar? Quizás. No lo sé, o sea, yo creo que, o sea, soy muy crítica con la poesía también y creo que la poesía en redes sociales muchas veces lo que hace es seguir alimentando el propio ego y ya está. Claro. Seguir alimentándonos en discursos que nos complacen, que son un reflejo de lo que ya queremos escuchar y ya está. Entonces al final lo que hacen es alimentar la misma rueda. Ahora mismo, pues eso, en redes sociales el estilo poético que impera es un estilo muy simplista, sí, que no rompe. O sea, claro. no pretende romper nada, funciona como un espejo que te dice lo que ya vienes leyendo en los 20 posts anteriores, pero con otra estética y cambiándole la caligrafía, cortándolo en verso y ya está. O sea, es simplemente pues eso, para alimentar el ego de cada cual. Sí que hay muchas plataformas de difusión literaria, yo accedo a muchísima poesía, ¿no? A través de las redes sociales y también agradezco todo eso, o sea, sé que es una plataforma y que es un escaparate que también es valioso, que hay muchas personas que se inician en la poesía gracias a las redes sociales, entonces al final es una bisagra, pero que hay que trascender, claro. y hay que salir de ahí, está bien como primer acercamiento, ¿no? Como llamada, pero hay que ir más allá y creo que las redes sociales por el ritmo que tienen, o sea, son contraproducentes para el tiempo y el ritmo que requiere la poesía. Claro, de hecho me comentabas antes que en algunos momentos ibas a algunas plazas a recitar en vivo con personas ahí que a lo mejor ellos también compartían y, o sea, evidentemente esto es una experiencia totalmente diferente a que tú veas una poesía por redes sociales. ¿Cómo se siente, o sea, qué diferencia lo sientes en las personas cuando recitas de esta manera? Sí, totalmente. Es que yo cuando
los recitales que más disfruto es eso, los recitales de cercanía, ¿no? De generalmente, pues eso, en el medio rural, unas jornadas culturales que se organizan para lo que sea, ¿no? Y que tenemos ahí un pequeño equipo de sonido en la plaza, en la casa cultural, lo que sea. Y lo hermoso de eso es tener a la gente delante, poder mirarles a los ojos, que haya esa transmisión directa, ¿no? O sea, para mí el artista está ofreciendo algo, yo estoy haciendo una ofrenda, porque a mí me ha venido un regalo, o sea, para mí cuando me llega la poesía, cuando me llega el poema es un regalo que yo le tengo que devolver al mundo. Entonces, este poema yo lo transmito para las personas que están allí escuchándome, entonces necesito mirarles, ¿no? Y cuando estoy recitando es esto es para ti, esto es para ti, para que lo compartamos aquí, te estoy regalando mi energía, ¿no? Y ya no es solo que yo te regalo mi energía, sino que es que a mí la energía del público también me llega. Y eso es lo que me nutre, es lo que me alimenta, es lo que me hace feliz, ¿no? Como ver ese canal y después al terminar el recital poder hablar con la gente allí mismo y tomarnos un vino, lo que sea, estar hablando, que esas personas también puedan compartir lo que escriben, ¿no? Y recitar y poder escucharles, que sea un espacio horizontal. Para mí eso es lo bello del arte y de la cultura. Claro, porque al final es una retroalimentación, ¿no? De ambas partes. Y también es muy bonito ver como personas que a lo mejor están iniciando, que a lo mejor no le dicen a nadie que escriben y luego van a estos sitios y se atreven y pasa esto muy bonito que escuchas y te escuchan y se siente muy bonito como dar ese paso, a lo mejor cuando eres principiante, de que te escuchen y como quitarnos el miedo, que era lo que habíamos hablado. En este tema quisiera que a lo mejor si tuvieses algún consejo o algo que decirle a alguien que se esté iniciando en la escritura o en la poesía y que quiera pues desarrollarse un poco más. Para mí es no tener miedo a exhibirse, porque es que eso enriquece muchísimo, el abrir tus procesos y tus textos y atreverte a leer cosas en voz alta, a recitar cosas que no sabes muy bien si están terminadas, no, tal, pero es que es el momento en el que lo pasas por la boca, por el cuerpo, cuando tú misma te das cuenta de qué cosas te funcionan, que sí, que no, dónde se tropieza el poema, qué cosa no queda clara, que es súper intuitivo. Y luego también eso, poder escuchar al resto de personas, tienes que tener cierto desapego hacia tu obra porque tiene que mutar, necesariamente tienes que evolucionar, tienes que mutar. En cada momento de tu vida vas a escribir cosas distintas, de manera distinta, ninguna está más correcta que la otra, ¿no? Simplemente son distintos espacios vitales, pero tienes que estar abierto a que eso suceda, ¿no? Y a transformarte, escuchar a otros poetas, leer a otros poetas, cosas que no sean poesía también, nutrirse de todos los campos vitales y ser honesto. O sea, yo creo que tenemos que olvidar la idea que tenemos de la poesía, o sea, no satisfacer la imagen que tenemos sobre la poesía y escribir desde, iba a decir desde el corazón, pero no, desde la piel. ¿Cómo de inútil sería invocar el bosque desde el papel? ¿Cómo de inútil replicar la voz del viento desde el lenguaje? Qué bonito. Y bueno, ya para ir finalizando, es verdad que como artistas siempre los artistas quieren dejar una marca, ¿no? Quieren dejar algo en el mundo. Y yo quería preguntarte a ti, como artista y creadora, ¿cuál es la marca que tú quieres dejar? Yo la marca que quiero dejar, yo ya la he dejado. Yo ya puedo retirarme. Y recuerdo el recital que di en el Museo del Prado, cuando gané el premio de Poesía Viva de la Lírica. Ese día había una niña de unos 9 años en el público y al terminar se me acercó su padre, me felicitó y me dijo: mira, es que le has gustado un montón a mi hija, ¿te puedes hacer una foto con ella? Sí, estupendo. Me hago una foto con la niña, preciosa. Meses después me llega un mail de alguien que dice: hola Elsa, soy Abril, no sé si te acuerdas de mí, soy la niña con la que te hiciste una foto en el Museo del Prado, me encantas, me he leído tu libro y he recitado un poema tuyo. Y me envía un audio recitando un poema mío.
Yo ahí me moría, digo, perdón, o sea, una niña de 9 años recitando un poema mío, luego su padre me envió unas fotos por Instagram de su niña leyendo mi libro y siempre que recito en Madrid han venido, o sea, para mí esa es la huella, o sea, ya la he dejado, o sea, Claro. esa niña no se va a olvidar de mí, Claro. nunca, ¿no? Y es como, o sea, esta niña se ha acercado a la poesía a raíz de que me conoció y sobre todo gracias a su padre, que le Claro. llevó a este evento, ¿no? Y que le ha acompañado. Y, o sea, para mí ese es el éxito y ya está. Claro, y es muy bonito también sentir que eres un referente para alguien, ¿no? O sea, como si tú tuviste tus referentes, pues que puedas servir como referente para las siguientes generaciones, me parece Sí. muy bonito, en verdad. Y bueno, con esta reflexión tan bonita, yo le damos fin a este capítulo de Espacio 58. Muchas gracias, Elsa, ti. por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Pongamos que hablo de un exilio. Digamos que pongo una distancia. La voluntad no lo vuelve apacible.